El desarrollo embrionario. El embrión es la etapa inicial del desarrollo de los animales, que abarca desde la formación del cigoto hasta el nacimiento de un nuevo individuo. Se puede clasificar a los animales según donde se produce su desarrollo embrionario. Pueden ser animales ovíparos, animales vivíparos o animales ovovivíparos. En los animales ovíparos, el embrión se desarrolla en el interior de un huevo depositado en el exterior del cuerpo del animal. La fecundación puede ser externa o interna, y el alimento proviene del vitelo. Por otro lado, en los animales vivíparos, el embrión se desarrolla en los oviductos o en el útero de la hembra. La fecundación es interna y el alimento proviene directamente de la madre a través de su sistema circulatorio. En los animales ovovivíparos, el embrión se desarrolla en el interior de un huevo que permanece en el cuerpo del progenitor, generalmente la hembra, hasta el momento de la eclosión. La fecundación es interna y el alimento proviene del vitelo almacenado en el interior del huevo. Anejos embrionarios. El embrión necesita un medio acuoso para su desarrollo y sustancias nutritivas que aporten la energía necesaria durante este proceso. Los anejos embrionarios son un conjunto de membranas que rodean al embrión, proporcionándole protección, ambiente acuoso y nutrientes, y a la vez permiten el almacenamiento de las sustancias de desecho originadas durante su desarrollo. El tipo de cubiertas embrionarias, así como su función, varían dependiendo del lugar del desarrollo del embrión. Animales ovíparos con puesta en el agua. Cuentan con una membrana o saco vitelino, que contiene la sustancia nutritiva que alimentará al embrión durante su desarrollo vitelo, y con una cubierta gelatinosa que envuelve tanto al embrión como al saco vitelino. Al desarrollarse en un medio líquido, estos huevos carecen de sistema de almacenamiento de líquido y de desechos, ya que tanto el agua como las sustancias de excreción pueden atravesar la cubierta gelatinosa. Este tipo de huevos es común a la mayoría de invertebrados acuáticos, peces y anfibios, aunque algunas especies han desarrollado una cubierta secundaria externa, el corión, con función protectora. Animales ovíparos compuestos en el medio terrestre. Desarrollan estructuras protectoras contra la desecación, como la oteca en el caso de algunos invertebrados o la cáscara en los vertebrados. Además, en los huevos de los vertebrados terrestres se han desarrollado una serie de cubiertas que han permitido su independencia del agua para la reproducción. Estas cubiertas son el amnios. Membrana que rodea al embrión y contiene un líquido, el líquido amniótico, que proporciona el necesario ambiente acuoso. También contiene alantoides, que es una membrana que forma una bolsa en la que se almacenan las sustancias de desecho que genera el embrión. Y por último, el corión, que envuelve al amnios y al saco vitelino y controla el intercambio gaseoso con el exterior. Animales vivíparos. En los animales vivíparos, el saco vitelino y el alantoides están muy reducidos, ya que el vitelo y el almacenamiento de desechos solo son necesarios en las primeras fases del desarrollo embrionario. Aparece en cambio un nuevo órgano, la placenta.
formada a partir de las vellosidades coriónicas del embrión y de la mucosa uterina de la madre. El amnios rodea al embrión, que se desarrolla inmerso en el líquido amniótico. Fases de desarrollo embrionario. Existen distintos tipos de segmentación. Atendiendo a la cantidad y distribución del vitelo, se distinguen 4 tipos de huevos: isolecitos, heterolecitos, telolecitos y centrolecitos. Los isolecitos son huevos con vitelo escaso y uniformemente distribuido. Esto se da en animales con desarrollo embrionario corto, y unos ejemplos de estos animales son los celentéreos y equinodermos. Además, se dan animales que necesitan pocos nutrientes, como los mamíferos. Por otro lado, en los heterolecitos el vitelo es abundante y se sitúa en un polo de citoplasma llamado polo vegetativo. Además, el núcleo y los orgánulos citoplasmáticos de los huevos heterolecitos se localizan en el polo opuesto, llamado polo germinativo. Es característico de anélidos, moluscos y anfibios. Otro tipo de huevos son los telolecitos. En este tipo, el vitelo ocupa casi todo el citoplasma, de forma que el núcleo y los orgánulos citoplasmáticos quedan encerrados en un pequeño disco. Es característico de peces, reptiles y aves. Por último, en los centrolecitos, el vitelo se encuentra en el centro del huevo, rodeando al núcleo, mientras que los orgánulos citoplasmáticos se localizan en la periferia. Este tipo es característico de los artrópodos. El vitelo no se divide en ningún caso, por lo que su cantidad y distribución determinan el tipo de segmentación que sufre el cigoto, que puede ser segmentación parcial o segmentación total. En la segmentación total, el citoplasma se divide completamente. Una segmentación total puede ser total e igual o total y desigual. La total e igual se da en huevos isolecitos y sus blastómeros, que son células que se originan inicialmente tras la división del cigoto, son del mismo tamaño. La total y desigual se da en huevos heterolecitos y origina blastómeros de mayor tamaño, llamados macrómeros, con más vitelo, y blastómeros más pequeños, llamados micrómeros. Por otro lado, cuando se produce una segmentación parcial, solo se divide el polo germinativo, mientras que el polo vegetativo no se divide debido a la gran cantidad de vitelo que contiene. Este puede ser discoidal, el cual se da en huevos telolecitos, y solo se divide el polo germinativo. Además, el vitelo, acumulado en el polo vegetativo, se consume a medida que avanza el desarrollo embrionario. Por otro lado, la superficial se da en huevos centrolecitos. El núcleo, tras dividirse varias veces, emigra hacia la periferia, donde comenzará a dividirse también el citoplasma, quedando los blastómeros rodeando al vitelo. Finalizada la segmentación, el embrión se denomina blástula. Gastrulación. Las células de la blástula se desplazan para formar capas llamadas hojas embrionarias, que en adulto darán lugar a distintas partes del cuerpo. Al mismo tiempo, la blástula sufre una serie de plegamientos y se transforma en una gástrula. Estos plegamientos pueden tener lugar por invaginación o embolia, o por recubrimiento o epibolia. Según el número de hojas embrionarias, los animales pueden ser diblásticos, la gástrula forma 2 hojas embrionarias,
una externa o ectodermo y otra interna o endodermo. El plegamiento de la gástrula origina una cavidad interna delimitada por el endodermo, el arquenterón, que se comunica con el exterior por una abertura denominada blastoporo. El arquenterón dará origen a su vez a la cavidad en que tiene lugar la digestión en el adulto. Son animales diblásticos las esponjas y los celenteros. Triblásticos. En la gástrula aparece una tercera hoja embrionaria, entre el ectodermo y el endodermo, llamada mesodermo. En su interior puede aparecer una cavidad llamada celoma. Atendiendo a la presencia de celoma, podemos distinguir tres grupos de animales. Acelomados, no desarrollan celoma. El mesodermo es una masa compacta de células provenientes por migración del endodermo y del ectodermo. Son acelomados los Platelminton. Pseudocelomados. Poseen un falso celoma, ya que aunque presentan una cavidad interna, esta no está rodeada por células del mesodermo. Son pseudolomados los nemátodos. Por último, los celomados. Tienen un verdadero celoma, que dará origen en el adulto a la cavidad del cuerpo en la que se situarán la mayoría de los órganos. El blastóporo, en los animales triblásticos, puede originar la boca, animales protóstomos, o el ano, deuteróstomos. La segunda abertura, ano o boca, respectivamente, se abre más tarde. Organogénesis. El fin de la gastrulación marca el comienzo de la diferenciación celular. Esto es un proceso mediante el cual las células se especializan y diferencian para dar lugar a los tejidos del adulto. Dos células sufren una serie de desplazamientos que agrupan por tejidos los órganos, aparatos y sistemas. Destino de las hojas embrionarias es el siguiente. Ectodermo. Forma la epidermis y estructuras asociadas, glándulas epidérmicas, pelos, plumas, el tejido nervioso y los órganos de los sentidos y los epitelios de revestimiento de las aberturas naturales del cuerpo, boca, nariz y ano. Mesodermo. Da lugar a la dermis, el revestimiento de las cavidades internas del cuerpo, el esqueleto, el tejido muscular y conjuntivo, el sistema circulatorio y los aparatos excretor y reproductor. Y endodermo. Forma los aparatos digestivo-respiratorio, sus revestimientos internos, El desarrollo postembrionario. Una vez finalizado el desarrollo embrionario, se produce el nacimiento del nuevo individuo mediante la eclosión del huevo en los animales ovíparos o el parto en los animales vivíparos. A partir de este momento comienza el desarrollo posembrionario, que es el proceso por el cual los organismos contemplan su formación y crecen hasta alcanzar el estado adulto y la madurez sexual. Existen dos tipos de desarrollo posembrionario. Directo consiste en el crecimiento del individuo, ya que al nacer el animal es una réplica pequeña del adulto. Es característico de algunos insectos. De aves, de reptiles y de mamíferos. En algunos animales, el crecimiento implica la renovación
de los tegumentos externos mediante un proceso conocido como muda. En los artrópodos, la renovación completa del exoesqueleto recibe el nombre de excidisis. El segundo tipo sería indirecto. El individuo nace en una fase muy temprana llamada larva y completa su desarrollo fuera del huevo. La larva sufre una serie de cambios estructurales y fisiológicos denominados metamorfosis. Es característico de animales con huevos cuya cantidad de vitelo es insuficiente para adoptar la energía necesaria para culminar el proceso de desarrollo. La metamorfosis. Durante la metamorfosis, las larvas sufren una serie de cambios y según la complejidad del proceso podemos distinguir dos tipos. Metamorfosis sencilla. En ella, las larvas experimentan una serie de transformaciones en las que los órganos larvarios son sustituidos gradualmente por las formas adultas. Este tipo de metamorfosis lo presentan los nidarios, anélidos, moluscos, equinodermos, crustáceos, anfibios y muchos insectos. El otro tipo sería la metamorfosis compleja. Es característico de muchos insectos. En ellas, las larvas pasan por una etapa de inactividad denominada pupa, en la que dejan de comer. Durante esta fase tienen lugar diversas transformaciones en su interior, incluidos cambios en la diferencia celular que culminan con el desarrollo de los órganos adultos. Por último, un caso especial es la metamorfosis de los anfibios. En ellas, la metamorfosis no implica solamente una transformación de las estructuras corporales, sino también un cambio de ambiente del acuático en el estado larvario al terrestre en el estado adulto. Durante la fase larvaria, los anfibios presentan branquias, cola, boca circular y carecen de extremidades. La metamorfosis implica la reabsorción de las branquias y la cola, y el desarrollo de los pulmones, las mandíbulas, los ojos, los oídos y también de las extremidades, así como la organización de órganos internos como el intestino. Los ciclos biológicos de los animales. El ciclo biológico es el conjunto de procesos que tienen lugar desde el nacimiento de una generación hasta el nacimiento de la siguiente, es decir, el ciclo vital de un individuo. A lo largo de su vida, los seres vivos con reproducción sexual pasan por dos fases. Una, con dotación cromosómica haploide, se origina tras la meiosis de células diploides de un individuo adulto, que está representada por los gametos. La fusión de los gametos vuelve a originar un cigoto diploide. Se dice que tenemos un ciclo vital diplonte, porque suma diploides la mayor parte del tiempo. Sin embargo, existen variables de este patrón, como el parasitismo, la reproducción alternante y la haplodiploidía. El parasitismo. Durante su fase adulta, el parásito se aloja en el huésped, que suele ser un vertebrado donde produce un elevado número de huevos. Estos se transmiten a través de las heces del huésped a otro animal, que al ingerirlos actúa como huésped intermediario. En su interior, los huevos eclosionan, formando larvas que se pueden alojar en distintos tejidos del cuerpo. Al morir dicho animal, sus tejidos son ingeridos por otro, el huésped definitivo, en cuyo interior las larvas completan su desarrollo. La reproducción alternante supone una alternancia entre la reproducción sexual y asexual.
Es característica de nidarios donde los pólipos se reproducen asexualmente mediante una modalidad de escisión transversal múltiple llamada estrobilación. Cada uno de los fragmentos originados se separa y origina una medusa de vida libre. Las medusas se reproducen sexualmente formando gametos masculinos y femeninos que tras la fecundación forman una larva. Haplodiploidía. En algunos insectos, como hormigas o abejas, la determinación del sexo se produce por haplodiploidía. Si el huevo es fertilizado, se asigna una hembra diploide y si no, un macho haploide.